linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Tardes. Estamos aquí en Pienso Después Hablo por Ecomedios AM 1220. Una nueva semana que comienza, 9 de marzo de 2026, y con un calorcito interesante, ¿no? Con unos 25 grados y medio. Bueno, ya en el mes del otoño, pero todavía con estos calores que se van acercando a un nivel primaveral, podríamos decir, en cuanto a temperaturas, pero obviamente, como les decía recién, en el mes del otoño. En estos días que, por lo menos a priori, no pronostican lluvia, que nos anticipan sol, con temperaturas máximas que pueden oscilar entre 25, 26, 27 grados, y unas mínimas alrededor de los 20 grados. Bueno, en un mundo convulsionado en el cual nosotros vamos a tratar de ponerle buena onda aquí desde Radio Ecomedios, a solo 2 cuadras del Obelisco, como les digo siempre, en Suipacha y Lavalle. Luis Tarulo es mi nombre. Hoy esperamos tener un invitado, como siempre, muy interesante, muy importante, con mucha historia, que nos cuente lo que está haciendo y lo que hizo, por supuesto, que es mucho, pero vamos a esperar conectarnos con él. Mientras tanto,
Vamos con otro grande, con otro grande. ¿Ya está conectado con nosotros? Muy bien, muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a nuestro invitado. ¿Y quién es él? A ver, ya estamos en comunicación con uno de mis maestros en el periodismo, ¿no? Alguien que sigue rodando como los Rolling Stones. ¿Cómo estás, Julio Bazán? Bienvenido. Hola Luis, un saludo a tu audiencia. Gracias, Julito. Uy, las cosas que tenemos para charlar, las cosas que tenemos para conversar. ¿Cómo andás bien? Se te ve bien, ¿no? ¿Cómo andás, Julio? Bien, bien, ¿no? Con mucho trabajo, sí, sí, afortunadamente, eso es fundamental. Y en actividad, como dijiste Ujú. recién, Sí, con mucha historia, pero la mejor nota es, Luis, la que acaba de hacer, no es la historia. La historia está claro. atrás, pero lo que vale es lo que haces en el presente, hay que mantenerse vivos. Claro, la mejor nota es la que se está haciendo, pero como bien decís, ¿no? La que viene, la que viene. Vos sabés que ahora yo entre la variedad de temas que trato históricamente, me ocupé de los temas sociales, Ujú. pero también sigo con atención las devociones populares más importantes y entre ellas hay una, la Virgen de Punta Corral, que tiene el santuario a 4.200 metros de altura. Allá en Jujuy se sube por una localidad que se llama Tumbaya. Los Ujú. fieles se convierten en atletas por devoción a María y caminan Claro, 12 horas trepando 22 kilómetros. Llegan sí, allá, duermen con temperaturas de 10 o 15 grados bajo cero, se la cargan al hombro y el día siguiente la traen de vuelta. Se mueven unas 100 o 150.000 personas en total. Así que dentro de un par de semanas voy a estar en el techo del mundo, allá en La Puna, de los lugares más altos del mundo, a 4.200 metros de altura. Y pero, son desafíos que yo mismo me impongo, los propongo al canal, el canal los acepta, por supuesto, y la gente lo recibe muy bien, pero ya te digo, esa seguimiento de las devociones populares, Luis, algunas católicas, como en este caso, o la Virgen del Rosario de San Nicolás, otras que son devociones populares, ateas, pero que se mezclan con lo religioso, como el Gauchito Gil, por ejemplo. claro. Así que eso me tiene muy ocupado. Y de las notas que hago cotidianamente, ahora lamentablemente hay mucha violencia, mucha inseguridad, y en el reparto de tareas cotidiano me toca muchas veces eh, cubrir ese tipo de cosas, la gente expuesta cada vez más, la delincuencia desatada, ya Ujú. se hicieron frases comunes, vivir con miedo, los delincuentes están libres y la gente honrada de trabajo tiene que encerrarse atrás de rejas para protegerse. Y eso así transcurren mis días. Y después mi programa tan querido, desde Histórico. hace 14 años, esta es mi villa, que recorro las villas, los barrios humildes, para buscar esas historias de superación, porque el prejuicio dice que ahí hay narcotraficantes, borrachos, delincuentes, y los hay, pero la inmensa mayoría es gente común, como vos, como yo, trabajadores, con sueños, con esperanza, solo que en condiciones mucho más difíciles. Pero Claro. nosotros buscamos esas historias que muchas veces son ejemplares. Ujú. Luis, Siempre, siempre lo tuyo fue lo social, desde que te conozco, yo te decía, uno de mis maestros, vos ya estabas siempre que coincidimos absolutamente, que la base del periodismo, los chicos se sienten atraídos cuando empiezan el periodismo por la televisión, por la radio, antiguamente era llegar a la televisión, pero siempre la base fue el periodismo gráfico. Y yo cuando entré a la agencia DIM, vos ya estabas, hacía ya un tiempo, desde los inicios de la agencia de noticias DIN, que nace en el año 82, pero ya venías con tu gráfica, con toda esa base, y lo social siempre te interesó porque fuiste uno de los grandes, uno de los grandes especialistas en temas sindicales, ¿no? Que tiene mucho que ver con los trabajadores, con los obreros. Y bueno, y ahí estabas y hiciste escuela con este tema de lo gremial, ¿no? sí, ahí nos conocimos con
el amigo Alfano, Sí, y efectivamente, lo que pasa es que había situaciones muy traumáticas. Históricamente los trabajadores tuvieron que luchar, vinieron las dictaduras militares, las resistencias contra las dictaduras, las movilizaciones, los paros, y teníamos mucha llegada, conocíamos muy bien de qué se trataba y trabajábamos para cubrirlo con una objetividad, no existe, pero con un apego a la verdad, que eso no se puede negociar el periodista. eh, no hay dos periodistas que vean igual la misma cosa, porque está la formación, están los sentimientos, está el conocimiento. El filósofo decía que al cerro lo ve uno desde el llano y lo ve de otra forma otro que está en otro cerro, pero el claro. cerro es el mismo. Y ese cerro, Luis, es la verdad, Ujú. perseguir la verdad. Lamentablemente ahora estamos en los tiempos de la posverdad, ya están matando a la verdad, lamentablemente para la gente, pero nosotros trabajamos siempre, tantos años juntos, décadas Sí, sí, sí. juntos, contando lo que pasaba. Tiempos muy movidos políticamente, las dictaduras que hacían que los sindicatos, los dirigentes obreros tuvieran que recuperar los sindicatos, eh, los grandes ajustes salvajes sobre las poblaciones, como en Santiago del Estero, y ahí ya Ajá. empezaban las grandes reacciones populares con los muertos, Teresa Rodríguez, los de Salta, los de Corrientes, Víctor Choque en el sur, y eso fue el material doloroso muchas veces que nosotros tuvimos que transmitir en el periodismo gráfico. Yo creo que el periodismo gráfico es la base del periodismo, por supuesto. La televisión es más completa porque te lleva imagen, sonido, testimonios, la imagen que es tan poderosa. Claro. Pero nosotros nos formamos con el papel, con la máquina Olivetti, el Sí, ritmo había que pegarle fuerte a esas teclas, ¿te acordás? Ahora sí. las manos se deslizan suavemente sobre el teclado de la computadora, pero contale, Luis, a tus oyentes cómo era aporrear la Olivetti, había que pegarle Claro, fuerte. y te acordás que esto me remite, que es muy fiel en ese sentido, la película El secreto de sus ojos, te acordás que había un juez que tenía, bueno, en principio era Darín, y que después como decimos vulgarmente, se le enchufan al juez a la máquina, una máquina de esas Olivetti que no andaba la letra A, y dice, qué miércoles de porquería me dieron acá, y era así, a veces no andaba la letra, o el tipo no, el tipo, el tipo de tipografía, digamos, estamos hablando, no marcaba bien con la tinta de la cinta en el papel, y bueno, era realmente, en ese momento te daba una bronca bárbara, pero después cuando lo recordás con simpatía y decís, ¿en qué condiciones trabajábamos? Y con los teléfonos de línea, vos te acordás que en la sala de periodistas del Ministerio de Trabajo, que había 2 teléfonos, 3, a veces la línea no andaba, o andaba uno solo y había que hacer fila para pasar la información, los boletines famosos, que es lo que hoy vemos en la televisión que dicen urgente, que es el último momento. Bueno, nosotros pasábamos a las agencias de noticias esa información, eran 2 párrafos que se le dictaba al jefe de turno para que mandara a todos los medios a través de las teletipos esa información de último momento, por ejemplo, un Ah, aumento salarial o un acuerdo en cuanto a un conflicto sindical, laboral. Y bueno, todo eso son... avanzó tan rápidamente, claro, pero pasaron Luis, 40 años nada más, Julio. 40 años sí, pasaron, pero nada avanzó más. tan rápidamente la tecnología que si vos ahora le explicás a un joven o a tu audiencia tan grande que para transmitir una información, a veces la teníamos y teníamos que pedirle un teléfono a un vecino o buscar Sí, un teléfono público. Mirá qué precariedad, porque ahora con el celular transmitís en vivo y en directo y tenías la mejor exacto. información, la primicia, y no podías transmitirla por eso. Y hay una anécdota famosa con respecto a eso, un poquito más atrás, pero era durante nuestra época. Cuando asesinaron a John Fitzgerald Kennedy, un periodista que lo vio y corrió a buscar el primer teléfono público que encontrara. Y había uno solo en muchos kilómetros a la redonda, y este periodista transmitió la información, la primicia, mataron a Kennedy. Cuando terminó de trabajar, arrancó el teléfono. Eso quiere decir que todos los demás no lo pudieron transmitir porque era la única vía.
Mirá qué precariedad. Eso no se puede entender con todos los Claro. adelantos tecnológicos que hay ahora, pero era motivo para nosotros de desesperación. Mirá, otra cuestión que es absolutamente real, un periodista deportivo contaba la otra vez que trabajaban, aparte de las canchas, estaban en unas condiciones mucho, algunas todavía siguen en condiciones precarias, sobre todo esas canchas, pobres canchas de esos clubes más humildes del ascenso, de las categorías muy inferiores, pero bueno, las condiciones, imagínate, que estaban antes, y tenía que ir a 2 cuadras a pasar, por ejemplo, era un enviado de una radio y, no sé, empató tal equipo. Y tenía que ir 2 cuadras a pasar el empate, el resultado, porque era medio al momento que tenía que hacerlo. Cuando volvía, había cambiado el resultado. O sea, era todo muy, muy cómico, inclusive, ¿no? No solo precario, sino también corrías ese riesgo, ¿no? Entonces, y En, e- como te decía, en no esa, pasó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo. en esa- en esas condiciones tan precarias, nosotros fuimos protagonistas. Vamos a contar un poco la historia, ¿no? Sí. Fuimos protagonistas de situaciones en la Argentina, porque nosotros vivimos en la televisión ya con periodistas históricos como Fanny Mandelbaum y otros, la globalización del periodismo, con la irrupción de los canales que transmitíamos en vivo y en directo con las antenas satelitales. Y Ujú. llegábamos a pueblos en los que durante 20 o 30 años nunca pudieron expresarse, nunca pudieron denunciar nada. ¿Por qué? Porque dominaba el periodismo, el gobierno feudal, provincial de turno, mediante la amenaza, mediante la publicidad oficial, o sea que la gente no podía expresarse. Eso yo lo experimenté, ¿sabe dónde? En Santiago del Estero. Sí, Ahí hubo sí, una rebelión popular inmensa porque el que era ministro, Domingo Cavallo, que todavía anda por ahí por los canales, sí. aplicó el primer ajuste salvaje y tenía que buscar un lugar y eligió Santiago del Estero. Dice, bueno, acá la gente es tranquila, ¿viste? Están los chistes que duermen la siesta todo el día, qué sé yo. Pero el pueblo se levantó, quemó las casas, la casa de gobierno, pero con las llamas que llegaban hasta el cielo, la casa de gobierno, la legislatura, la Cámara de Diputados y después las casas particulares de 10 o 12 políticos. Ujú. Y después cuando terminó la pueblada, vino la intervención, se juntó todo el pueblo en la plaza principal de Santiago del Estero y cuando yo llegué con el camarógrafo Sachi para registrar esa última movilización, la gente me levantó en andas y Sí. gritaba, Bazán querido, el pueblo está contigo. Pero no era a mí que me levantaban, era al periodismo que por primera vez les permitió expresarse. Llorando me decían durante la cobertura, Julio, a nosotros nunca nadie nos escuchó y ahora por los canales, con usted, con Fanny, nos están viendo en toda la Argentina, llorando, me lo decían. Bueno, esas cosas las protagonizamos nosotros. Por supuesto, hubo mucho cambio, mucha evolución, pero nosotros siempre fieles a la verdad con nuestro periodismo, Luis. Pero Julio, recuerdo, y para ilustrarlo, que lo pueden encontrar aún hoy, más que nunca, en Google, en todas las plataformas de Internet, pueden encontrar esas imágenes aún. ¿Te acordás que tuviste, porque también esa es la experiencia del periodista y cómo salir del paso en situaciones no solo sociales críticas como esas, sino ante la precariedad de elementos que tenías, porque de pronto salía el estallido social por un lado y vos no, había sido con el auto, con el móvil, etcétera, pero el móvil estaba en un lugar a 2 kilómetros y vos tenías que salir corriendo para otro lado porque estaba en llamas la provincia y te acordás que ibas con una motito, con una, si no me acuerdo, una Zanela 50, con alguien que, un poblador que te llevó y atrás iba la cámara y vos ibas en la motito relatando la situación y el camarógrafo atrás filmando, ¿no? Era muy, muy impresionante la situación, ¿no? Sí, muy Aparte vos original. como protagonizando además vos eras protagonista, estabas adentro de la movilización, en definitiva. Claro, ahí fue la inspiración del camarógrafo, pero vos fíjate cómo iba evolucionando, incluso los elementos todavía muy precarios nuestros, pero durante décadas el micrófono estaba, el periodista, el camarógrafo estaba atado Al cable, al camarógrafo con el micrófono de cable. claro. Y hacía poco que habían
habíamos obtenido los micrófonos inalámbricos. Ujú. Entonces fue ahí, quemaban una casa de un político y la otra casa la quemaban a las 10 cuadras. Íbamos corriendo el camarógrafo con la cámara de 11 kilos de peso y vio que había muchas motitos, como en todo el interior, y bueno, tuvo esa idea. Él se montó en una moto, yo en otra, íbamos transmitiendo mientras llegábamos de un incendio al otro incendio. Sí, son cosas inolvidables, pero insisto en este concepto. La gente que nos está escuchando dirá, ¿pero cuándo fue eso? ¿Hace 3 siglos? No, no, hace relativamente poco. Lo que Claro. pasa es que fue muy veloz la evolución de la tecnología y no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero Julio, es muy fácil la cuenta. ¿Cuántos años tenemos de democracia? 43 vamos a cumplir este año, porque esto fue en el 83, volvió la democracia. Esto fue en democracia, en uno de los tantos estallidos que hubo, no sé, por en el 89, no me acuerdo si era en la época de Alfonsín, pero 30 años, 30 y monedas o menos de 3, quizás. Pero ahí estamos, no fue, como decís vos, hace 4 siglos, ni siquiera 40 años, ni siquiera al principio de la democracia. Ya con la democracia más o menos en pañales, pero caminaba la democracia en definitiva. O sea, no hace mucho tiempo. Y después, otra cuestión que el otro día la charlábamos en estas reuniones que tenemos con amigos, que repetimos mucho las anécdotas, pero siempre hay un ingrediente más que le agregamos, ¿no? Como una ensalada que le vamos encontrando la vuelta y nos divierte mucho eso. Otro logro, en definitiva, que era la forma de relatar las noticias, ¿no? Porque antes, no es que no hubiera posturas hacia un lado o hacia el otro y que no existieran aquellos famosos operadores como hay lamentablemente en nuestra profesión, ¿no? Pero en general se relataba, hoy se reunió Julio Bazán con Luis Tarulo, trataron tal tema, la reunión fue en tal lugar, la reunión duró tanto tiempo, bueno, fue en el marco de tal situación, etcétera, etcétera, punto final. Esa era la reunión fría. Pero yo me acuerdo, cuando entré a DIN, había un cuadro de otro genio del periodismo, justamente, otro maestro como fue Horacio Tato, de 4 carillas de agencia de noticias, de los cables de agencia de noticias, enmarcados en una pared donde un tal Julio Bazán había relatado, era una reunión de, bueno, ahora lo vas a contar vos, pero era una reunión de jerarcas católicos, con sindicalistas, etcétera, en los inicios de la democracia, donde se debatían cosas muy, muy importantes, toda la amiga política, e incluso hasta contabas lo que habían comido y los diálogos que antes eran secretos, que no trascendían. Habías logrado toda esa amiga interna que poco se relataba, ¿no? Y además hasta lo publicó con tu firma un diario, ¿no? Contanos un poquito eso. Sí, fue un acontecimiento, bueno, nuestro primer gobierno democrático, el de Raúl Alfonsín, que él se enfrentó a los sindicatos, quiso reformar las leyes laborales Claro. y estuvo a punto de lograrlo, pero fracasó en su intento y tuvo que capitular. Y entonces llegó a un acuerdo y nombró a un ministro de Trabajo de los sindicalistas y acordaron una serie de reformas en las leyes y quedaron conformes los sindicalistas y pudieron aplicarla. Pero ese acuerdo se firmó en una iglesia del Gran Buenos Aires, cuyo párroco era el confesor del inolvidable Saúl Ubaldini, y ahí yo me enteré. Entonces fui ahí y el cura me vio y me quería echar, pero yo estuve ahí y pude contar la síntesis, la médula de la información, ese acuerdo, pero también describí lo que habían comido, cómo habían ido llegando, detalles íntimos que hacían muy amena la narración. Y entonces el director del Diario de la Nación la publicó, Escribano, el secretario general de redacción, la publicó en la tapa. Y le contó a nuestro director Horacio Tato, que había reunido a sus secretarios generales para decirles, esta es la forma en que se debe redactar una crónica. Cuando se enteró nuestro director, me dijo que le iba a poner en un cuadro, me pareció exagerado, pero él me dijo, miren, los fotógrafos, dice, obtienen una buena foto y le ponen un marco. Esta buena noticia se merece un marco. Y ahí estuvo, en el marco, una cosa inaudita. Vos sabés que estas pequeñas cosas
En el periodismo muy poca gente se hace rica. Pero el periodismo da estas satisfacciones de este tipo, los premios, el reconocimiento sobre todo de la gente en la calle, esos son unas cosas invalorables para el periodista que ama la profesión, que ama la vocación, como nosotros, Luis. Claro, sí, sí. Y además, bueno, permitime disentir, pero bueno, ya es para otra conversación. Ahora hay periodistas que se hacen ricos, pero bueno, no importa, es harina de otro costal, es otro tema ese. Pero bueno, pero también eso conlleva a los Martín Fierro, pero que tenés, ¿cuántos Martín Fierro tenés? ¿Ya los contaste? A mí me nominaron 7 veces y gané 4, Martín Fierro, como mejor labor periodística en la televisión, porque ahora se premia al cronista, pero antes en la misma competición ponían a los conductores de los Claro, noticieros y a los cronistas, y por eso decían mejor labor periodística. pero Así que yo tuve esa satisfacción, esa alegría, especialmente para compartirla, Luis, con la familia, ¿no? sí, Porque esa es otra cosa. Vos recién decían que los jóvenes se, se inclinaban al periodismo mirando a los periodistas que viajaban, todas las partes lindas, pero el periodista sufre, abandona muchas veces a la familia por la cobertura de noticias de largo desarrollo, que duran una semana, 2 semanas, un mes. Acordate el caso Loan reciente y así. Y ahí queda la familia y sufre. Y entonces, cuando vos podés dedicarles un premio y ahí sentís que estás compensando, estás agradeciendo todo el apoyo que te da durante toda tu vida tu familia, en ese momento que están todas las luces sobre vos y vos podés ujú. decir, se lo dedico a mi esposa, a mis hijos, y ellos son felices. Y ahí hay otro tema, el mito de los viajes, ¿no? Hay veces, y sobre todo esos presidentes o dirigentes o personalidades hiperactivas. Por ejemplo, yo me acuerdo con Menem, que era un tipo hiperactivo y que por ahí se te escapaba y lo paraba alguien y le decía, presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? Y bueno, y él charlaba, ¿viste? En ese sentido era muy ameno, muy afable, y se ponía a hablar, y lo tenías que cubrir. Entonces te dicen, pero vos viajaste, por ejemplo, vos viajaste muchas veces, yo viajé una vez, pero a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, el Encuentro Anual de Trabajadores, Empresarios y Gobiernos, que se hace en Ginebra anualmente. Ginebra, claro, es un lujo, una maravilla estar ahí, pero tenés que estar 5, 6, 7, 8 horas bancándote la asamblea anual, esperar que hablen los representantes argentinos, cubrir todo eso. Encima en esa época, como decías, con la Olivetti, el fax, mandar la información, esperar que te avisen que llegó todo bien, si salió algo mal, volver a hacerlo o repetirlo. O sea, no es todo lujo, todo luces, viste, hermosas. Hay que ir a No, trabajar, hay que ir a trabajar. hay que ir a trabajar y además está el elemento que es la sal también del periodismo de la competencia, Claro, porque vos tenés la competencia, el de La Nación tiene la competencia con el de Clarín y vos tenés en la televisión, en el Canal 13, tenés la competencia con el del Canal 11 y a veces ganás y a veces perdés y eso es bravo. Yo me acuerdo en uno de mis primeros viajes en la agencia todavía me perdí una noticia, una primicia que la tuvieron otros. Y esa noche no dormí, claro. pero y en otras ocasiones me felicitaron, Julio, tuviste esa información y al lado mío estaba el de otra agencia, también con la cara larga porque esta vez había perdido él. Pero en los viajes, yo te dije que sufre el que se queda. Pero yo te digo, cuando yo empecé a viajar jovencito y viajaban periodistas experimentados, famosos, y yo descubrí una cosa, que si era un viaje medio largo, exactamente a Ujú. la semana, vos veías que esa gente que vos decías, bueno, esto con la experiencia, empezaban a sacar la billetera y con la foto del hijo y le decía al otro, mira, este es mi hijo, así, esta es mi señora, empezábamos a extrañar. Claro. Pero
pero se disfruta porque se conocen lugares, se conocen gentes, pero es trabajo, no es que uno va de vacaciones ahí, ¿no? Y además a vos te pasó, me imagino, no quiero hablar por vos, pero me imagino que te pasó, creo que sí, que lo has vivido, que a veces han coincidido el trabajo gráfico con el de la televisión, o la agencia con la televisión, tanto en DIN o con NA, cuando también estuviste en Noticias Argentinas, con la televisión y tenías que trabajar doble, o por ahí hacer la nota en la tele y después bajarla para la agencia, o sea, mandar la imagen y también después mandar la nota escrita, o sea, doble trabajo, en definitiva. Claro, porque acá entramos también en un tema insoslayable para el periodista, que por el sueldo, el periodista tiene que tener 2 trabajos o 3. Históricamente fue así, pero así todo, Luis, en nuestra generación, en tu generación, vos sos más joven, pero nosotros pudimos, trabajando duro, comprarnos la casa, comprarnos el auto, educar bien a nuestros hijos. Se podía vivir del periodismo, aún esforzándose mucho, pero vos sabés que ahora es un drama para los jóvenes porque los sueldos que hay son sueldos de hambre que expulsan a los jóvenes. Lamentablemente, ya un joven periodista ya no puede soñar con tener su casa o porque no entró en crisis el papel y todavía no le encuentran la vuelta para explotar publicitariamente a las redes, y entonces ahí en el medio los periodistas jóvenes especialmente, lamentablemente están sufriendo, porque vos lo ves que se forman mucho, por ahí mucho más formados que nosotros. Yo, por ejemplo, con los años que tengo, me formé en las redacciones, como un aprendiz, Claro. emulando a los mejores, a los José Ignacio López y eso, y así me fui formando, pero ahora tienen formación intelectuales, y saben idiomas, especializaciones, y cuando van a trabajar y les pagan un sueldo de hambre, es que los expulsa de esta profesión tan linda que tenemos, Luis. Sí, y no además, la queremos esto dejar. nuevo, además esto nuevo de la tecnología y esta liviandad con la que se maneja todo, el robo de información, porque es así la palabra, o el hurto, vamos a decirlo más suavemente, de información de un medio a otro, toman de un medio nacional, de internet, y vos ves diarios del interior, o medios del interior, o páginas web, que ves transcriptas esas informaciones en esos medios con total impunidad, no hay chequeo, bueno, todo se va como degenerando, ¿no? En el sentido pleno de la palabra, y además la dificultad, esto de que los periodistas muchas veces tienen que producirse a sí mismos, sus programas, buscar publicidad, y el famoso no hay plata, que no es un invento de Milei, es la realidad, se fue complicando la cosa y bueno, las crisis también llegan a este lugar, ¿no es cierto? Así que, Julio, te pido un favor, tenemos un minutito de corte, viste, como hablando de plata, y la seguimos en un ratito, y además le aclaro a la audiencia, viste que ahora en la radio se habla y se ve. Andamos con unos problemitas de conectividad y por ahí se pone la pantalla negra, viste, son así como flashes. Pero bueno, sabemos entenderlo, lástima que justo me tocó en este programa con vos hoy, pero bueno, igual la radio se sigue escuchando, así que de última volvemos a la vieja radio, nos escuchamos, pero no, nos estamos viendo y nos estamos escuchando todo lo que podemos. Así que si vamos al corte y la seguimos, Julio, dale. Gracias. Dale. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, mientras guardamos la conexión con Julio Bazán nuevamente, primero aclaro, ¿no? Me desdigo. Gracias, Javier, por la aclaración. Ese corte que yo hablaba recién, ese negro que aparecía, no era un problema de conectividad, era un temita del monitor interno, nada más. Así que hacia afuera se escucha, se ve todo perfecto. Así que disculpen mi ignorancia, tengo que admitirlo, mi ignorancia tecnológica. Eso por un lado. Después por el otro ya vamos a estar de nuevo con Julio Bazán, que además vamos a pasar un poquito dentro de un rato un compilado o una parte del compilado de una obra de Julio, Crónicas de un cronista, ¿no? Un resumen de su historia, ¿no? Elaborado por él mismo, hecho por él mismo. Estamos hablando con Julio Bazán, bueno, periodista de fuste si los hay, conocidísimo por Canal 13 y TN, pero bueno, un hombre que pasó por la gráfica, histórico, y con quien tuve el gusto y el honor de aprender de él en la agencia de noticias DIN, después también estuvo en la agencia de noticias argentinas, bueno, y muchos otros medios, en radio ni hablar. Bueno, así que estamos charlando con él. En un segundito nos enganchamos. No sé, ponemos algún número uno también, ponemos un poquito de música, un tal Frank Zappa con Bobby Brown. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good women's liberation. Bueno, ahí está Frank Zappa, también con unas palabritas subidas de tono, pero bueno, están en inglés, así que no pasa nada. En cambio, tenemos aquí del otro lado, o a nuestro lado, a Julio R. Bazán, JRB, sus iniciales, tal como aparecían en los cables de la agencia de noticias DIN, con un lenguaje muchísimo más pulcro, ¿no? Al que nos tiene acostumbrados, y con ese tono poético que le encontramos en muchas de sus notas. Un lenguaje que lamentablemente se ha perdido, Julio, ¿no? Es tan rico el idioma castellano, un diccionario que tiene tantas palabras, y a veces escuchás, ¿y por qué no hablar? A mí no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero
les aconsejo, sobre todo a los más chicos, chicos, usen un poquito más el lenguaje, ¿no? Pasen de las 50 palabras que utilizan habitualmente. Por ejemplo, con Marcelo Zapata y el recordado Jorge Aulicino, nos reíamos mucho por internet, de que suelen usar, por ejemplo, para calificar algo así supremo, importante, destacado, icónico y emblemático. No se les ocurre otro calificativo, ¿viste? Y digo, bueno, y vos que recién dijiste un par de cosas y usaste el tocar suavemente los teclados, que aparte, ¿viste? Es poesía pura. ¿Cómo describir, Mira, no? Luis, vos sabés que en ocasiones me invitan a facultades o institutos de formación de periodistas Ujú. y me preguntan, me piden algún consejo y es difícil dar consejos, pero uno que es muy valioso es que estén informados de diversas fuentes y que lean la literatura argentina tan rica, la latinoamericana, que lean a los rusos, a los ingleses, porque así se forma el lenguaje y cuando tienen que transmitir un mensaje, lo hacen en forma más amena, más agradable. Hay una gran limitación, lamentablemente, en el lenguaje y la única forma de combatirlo es leyendo. Hay que leer. Lamentablemente ahora los chicos con el teléfono y con las redes leen cada vez menos literatura. Claro. Pero, Pero hay todo un pero es tema, un, Julio, perdóname que te interrumpa, hay todo un tema con el teléfono, que bueno, ahora está la ola de prohibir los teléfonos y me parece bien en cierto aspecto, ¿no? Pero también es como la inteligencia artificial o como Internet, aprender a usarlo, porque vos en el teléfono hoy, mirá, nosotros cuando, hablando de antigüedades, ¿no? Íbamos a las bibliotecas y las hemerotecas, son los lugares donde están las colecciones de diarios, ¿no? Para munirnos de antecedentes, de material, para hacer una nota. En el Congreso, en el gobierno, en el edificio viejo del gobierno de la ciudad, el edificio de la prensa, etcétera. Hoy tenés todo dentro de un teléfono. El tema es aprender a usarlo. Los chicos pueden leer un libro, hoy el famoso ebook. Podés bajar un libro y leer un libro. El tema es enseñarle a usarlo y motivarlos para que lo usen. Simplemente eso. claro, Hoy hablaba con el colega Horacio Caride. Estábamos tomando un café con el famoso pelado Caride. Y me contaba, vos sabés que estoy leyendo un libro de Tomás Moro. A la miércoles, pero claro, a nosotros se nos ocurre leer a Tomás Moro, ¿viste? Y para munirnos un poco, actualizarnos y volver a pensar ciertas cosas que están ocurriendo hoy. Pero ¿a qué chico se le ocurre? ¿O qué profesor, con respeto por los profesores? Seguramente por ahí habrá muchos, pero también hay muchos que no se les ocurre decirle al pibe, che, léete a Tomás Moro, léete a Humberto Eco, no sé, lee a Thomas Hobbes, no sé, a cualquiera que se te ocurra, hay millones de autores. Pero bueno. estaba pensando que hay una profesión muy afín a la nuestra, que es la del locutor, Sí. y que está desapareciendo. Ujú. La inteligencia artificial lo está reemplazando. A los periodistas, yo creo que no tenemos peligro que la inteligencia artificial nos reemplace, pero para los componentes de esta profesión de locución, bueno, mi esposa es locutora. Ujú. Ahora hay periodistas que hacen su programa de streaming solos y con una máquina, y a los locutores los reemplaza la inteligencia artificial. Son cambios, bueno, históricamente teníamos la sección, íbamos a consultar el archivo para buscar determinados datos. Ahora, como decís vos, está en el teléfono, Claro, está ahí al alcance de la mano. Pero una cosa no quita la otra. Tener el teléfono, a Dios rogando y con el mazo dando, decía claro. un cura, que iba ahí a la reunión de los jubilados. Utilizar la tecnología en todas sus dimensiones, pero también leer libros. Hablando de libros, ahí veo que aparece la carátula del libro que escribí yo ya hace unos años, Y con tus imágenes, sí. algunas crónicas. Bueno, ponía en letra estas imágenes dramáticas de la gendarmería reprimiendo a la gente, y ahí me meto en una casa porque me habían golpeado
y buscando un refugio entro a la casa y veo, esta escena es maravillosa. Hay una familia aterrorizada, los chicos lloraban y en la televisión estaban pasando lo que ellos no necesitaban ver en la televisión, Claro. porque lo estaban viviendo en carne propia. Ves, yo corro un colchón que habían puesto para protegerse y ¿qué se ve? Se ve a los gendarmes ahí. Bueno, todas estas cosas, como dijiste vos, yo tenía que hacerlas. Por un lado, mostrarlas con la cámara y también escribirlas. Y entonces Claro. hace un tiempo, un productor histórico, Roberto Mayo, me propuso sí. escribir un libro y seleccionamos 12 notas, 12 acontecimientos que aparecieron en la pantalla y los describimos, los recordamos y paralelamente yo contaba mi historia y la historia de la Argentina correspondiente a ese momento histórico. Julio, te quiero preguntar, antes de que nos coma el tiempo, porque la verdad que pasó Dale. volando esto, pero te quiero preguntar, o sea, primero comentar con vos dos cosas, la interacción que había, primero el valor del camarógrafo, mira, creo que ese era el negro Vázquez, Luis Vázquez, que estaba ahí también, nuestro colega, Sí. el Tata Vázquez. Primero, la interacción con el camarógrafo, la mirada, igual que el fotógrafo del camarógrafo, y mirá, ahí tenés una herida de una represión. La interacción que había entre vos y los camarógrafos, ¿no? Me acuerdo, me nombraste hace un rato, se me fue el apellido, pero también estaba Schmidt, ¿te acordás? Todos esos veteranos fenomenales que tenían un ojo clínico para ver y mostrar en un segundo, como mostraban recién, la mirada de esos chicos, ¿no? Esos chicos como resignada y esperanzada al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno. Sí, se forma un equipo con el camarógrafo, los camarógrafos son muy valientes y son los que se exponen. Vos fíjate que en las guerras los que mueren son los fotógrafos, los camarógrafos, porque ellos están mirando a través de una lente con un ojo cerrado, es como que se abstraen de la realidad. Nosotros estamos atentos a todo, pero ellos quedan más vulnerables, por eso es muy... Mira, ahí están recordando cuando me levantaban en andas, ahí Sí. en la plaza de Santiago del Estero, y ya te digo, era al periodismo que por primera vez les abría las ¿Ese puertas. sos vos? Bueno, Luis, ese soy yo cuando era muy chiquito. Y 6 hermanos éramos, mis padres exiliados paraguayos, una familia pobre, pero nunca nos hicieron faltar el estudio. Eso fue fundamental. Y Ahí es que cuando un empiezo hermano cura u obispo, Sí, no me acuerdo. falleció hace poco el monseñor Jorge Bazán, muy Monseñor, querido, sí. ahí en Avellaneda. Y ya te digo, nos dieron la educación fundamental, una fundamental para desarrollarse en la vida. Y me encontré de casualidad con la profesión, porque yo salía de la colimba y era jugador de fútbol frustrado, maestro sin ejercer, hice la cola con el diario Clarín bajo el brazo en una agencia y me puse a corregir, me contrataron para corregir los originales de los periodistas. Yo cuando descubrí el periodismo dije, esta va a ser mi profesión ¿En qué agencia? ¿En qué agencia? para siempre. Se llamaba CID, Centro de Información y Documentación, Ajá, hacíamos información sí, para los diarios del interior. Bueno, sí. ahí empecé, ahí escribí la primera crónica y para siempre. Hace poco relativamente, ya pasó bastante tiempo, cuando tuvimos que comentar el fallecimiento de Magdalena Ruiz Guiñazú, yo estaba en el Obelisco y Otero desde el piso me dijo, Julio, vos trabajaste con ella, recordarla, y yo la recordé llorando, porque era una mujer muy generosa, yo la quería mucho, y yo le dije a Luis, mira, ella tuvo la felicidad de trabajar hasta el día anterior a su muerte, o sea que trabajó hasta la muerte, y eso me gustaría a mí, que la muerte me encuentre trabajando de Sí. periodista. Che, Julio, Luis. escúchame, dos hitos relativamente que la gente recuerda. Uno es contemporáneo absolutamente, porque todos lo recuerdan, los chicos, los más jóvenes y los que somos más viejos, que es el anuncio del Papa, porque creo que cuando vos escuchaste Johannes Paul, dijiste, no, Jorge Mario, Giorgio Mario, no me acuerdo cómo lo dijo, ahí dijiste, chao, Papa argentino, y gritaste y tuviste la primicia, por lo menos para la Argentina fuiste el primero que lo anunció. ¿Te acordás lo de Bergoglio? Fui la cara de la sorpresa de los argentinos de tener un Papa
argentino. Y ahí viste que es una secuencia muy rápida de primero la sorpresa, después la alegría y el orgullo. Un papa argentino, imagínate. Así que sí, esa es una de las grandes satisfacciones, indudablemente, de mi carrera periodística, poder haber hecho ese anuncio histórico de que el Papa Francisco, y lo que recuerda ahora la gente también, porque fue reciente, es cuando casi me matan, me querían matar, ahí en la avenida 9 de Julio, que me hicieron tragar ceniza caliente y me rompieron la cabeza, en un fenómeno que es lamentable, pero los políticos insuflaron en la gente un fanatismo. Yo lo resumo así, Luis, a ver qué te parece. Le dijeron a la gente, los políticos, si usted escucha algo que no le gusta en la televisión, en la radio, en el diario, no basta con que apague la televisión, cambie el dial y compre otro diario. No, usted está habilitado. Si dicen algo que no le gusta, a romperle la cabeza. Sí. Y bueno, ahí está. A mí me rompieron la cabeza, fui a ver al juez y el juez me dice, Bazán, vamos a ir a las últimas consecuencias. Yo le dije, mire, juez, ustedes con la gente, con este tipo de manifestaciones no se meten. Estaba, confeso, el que me quiso matar. En las redes dijo, yo lo quise matar a Bazán, y teníamos el nombre, la grabación, todo, no hicieron nada. Y si hay impunidad, el que le rompe la cabeza a un periodista y no le hacen nada, le sigue rompiendo la cabeza, lamentablemente. Julio, hacé de cuenta que soy Roberto Mayo, perdón, ¿no? Mirá con quién me meto, con quién me comparo, pero no, hacé de cuenta que soy Roberto Mayo y en 3 minutos contame, porque esto quiero que lo aclares, ya que tenemos la oportunidad, que lo aclares como lo contaste el otro día, la famosa historia del gato en Rosario que te atribuyen, lo vamos a decir así porque te lo atribuyeron, de haber puesto un gato arriba de una parrilla para que parezca que en medio de la crisis la gente comía gato, pero se lo atribuyen como que había sido una trampa tuya. Te lo digo así directamente porque somos amigos y lo han dicho, pero contá cómo fue la verdadera historia. Esa es la típica maniobra gubernamental para desacreditar al periodista. Yo estaba en la redacción y Mayo me dice, mira, el diario Página 12 de Rosario... Ah, era Mayo, mirá vos, qué casualidad, era Mayo. Roberto Mayo sí. Me dice, mira, el diario Página 12 de Rosario, con foto muestra cómo están comiendo gato los lugareños. Y ya están saliendo la noticia en todas las radios, anda. Y cuando yo llegué, ya habían llegado Canal 9 y Canal 11. Y yo me metí en una casa humilde para preguntar a la gente si era verdad. Si era verdad que comían gato o lo hacían para llamar la atención, para despejarme todas las dudas de que no era una trampa. Y yo estaba ahí, viene corriendo el ayudante de camarógrafo y me dice, Julio, están asando un gato. Y yo salí corriendo porque me estaban ganando, hablando de las primicias, me estaban ganando el 11 y el 9 ya lo estaban grabando, desde el primer momento. Y yo llegué tarde y grabé un poquitito. Pero yo dije en el copete que hacemos nosotros que mientras el presidente Carlos Menem estaba con los cascos blancos por el mundo, mitigando la pobreza en otro lugar del mundo, para ganarse el Premio Nobel de la Paz, y yo dije, por casa, ¿cómo andamos? Eso hizo enojar a Carlos Menem, se montó toda una gran operación de prensa y tratando de probar que yo había hecho eso. Y yo llegué tarde, ahí casi me lo pierdo, ahí sí que no hubiera dormido. Pero mirá, en aquel tiempo el Monseñor Gesaine, toda la iglesia, gente importante, nos apoyó a mí y a Clur. Porque imagínate, también a Clur le decían, ¿qué pasó? Y Clur decía, no, nosotros mostramos la verdad. Pero fue una gran operación, el presidente en persona decía, son vendepatria, y encima les dan Martín Fierro. Pero son cosas que pasan ya. En aquel tiempo y hasta ahora tratan de desacreditar a los periodistas inventando cosas para tapar sus errores los gobiernos, pero que fue histórico. Hasta ahora en todas las canchas a los equipos de Rosario Central les dicen comegatos y claro, le quedó a los rosarinos ese mote comegatos, injusto por otra parte, pero así fue, la verdad. Julio,
la verdad que, no sé, bueno, nos vimos hace poco, esto no hay problema en contarlo, porque nos solemos encontrar con otros grupos de amigos, con el Pelado Menéndez, con Berneri, bueno, con toda la banda, Nestito Ursula, somos todos, Gardo Esteban, somos todos contemporáneos, gente que compartimos la calle, perdón si me olvido de alguno, pero bueno, ya vamos a pasar revista y algún día quizás vengamos acá en Patota y hagamos una linda nota y nos divirtamos con todas estas anécdotas, pero la verdad que es un placer, es un gustazo hablar contigo y tomalo, aunque suene un poco solemne, pero tomalo también como un homenaje de mi parte a tus enseñanzas, a tu bonomía, a tu forma de ser. Y además, lo que sí, nunca jugué en contra tuyo, pero debe haber alguno que no te va a perdonar la rudeza en las canchas, porque vos decís jugador de fútbol frustrado, pero sos un rudo mediocampista, ¿no? O jugaste atrás, no me acuerdo bien de eso, pero bueno. Diciendo, históricamente fui un habilidoso. Bueno, Luis, te mando... No, Julio, decime si tenés... Decime ahora si te acordás, porque la debés tener por ahí. Decime en tu recuerdo, en tu alma, cuál es, si tenés una, dos o tres, porque algo debes tener en la lista, tu mejor o mejores notas o más hermosas notas que te acuerdes. La que tiene en primer lugar, yo como católico decía que fue casi una gracia que yo estuviera ahí para contar que teníamos un Papa argentino. Eso indudablemente no tiene parangón. Pero no tiene parangón, pero la cobertura de Santiago del Estero, cuando todo el pueblo se levantó y esa vez que te digo que me levantaron en andas a mí también, pero que incendiaron y saquearon todo, lo de los políticos, no tocaron nada de la gente común, fue una reacción contra la corrupción, contra la pobreza, y yo pude cubrir eso en vivo y en directo con las antena satelital. Yo creo que esa ya pasó mucho tiempo, mucha gente ni se acuerda, porque la mitad o la 3/4 parte de tu audiencia no habían nacido todavía cuando pasó eso, pero eso para mí fue la nota que me marcó, que me gustó, que justificó ser periodista. Y tenemos un segundo. Sí, decime. Último, estábamos con el camarógrafo Sachi en Tucumán, y yo tenía la mano apoyada en la ventanilla porque cubríamos una muerte masiva de andinistas, y se acercó un lugareño, un señor mayor, vestido humildemente, puso su mano sobre la mía y me dijo: Julio Bazán, los 5 sentidos del pueblo. Y yo dije, si aunque sea una persona piensa eso de mi trabajo, valió la pena ser periodista. Y te voy a decir otra cosa, y esto te lo digo yo, el alma la tenés llena con Esta es mi villa. Te mando un abrazo enorme, Julio, y nos vemos en cualquier momento. Gracias por haber estado acá conmigo. Chau. Gracias por tu generosidad. Chau, Julito, nos vemos en cualquier momento. Un beso grande. Chau. Ha sido Julio Bazán, mirá qué lujo. Aquí en Pienso Después Hablo. Luis Tarulo los saluda, nos vemos el lunes que viene, aquí, dentro de 7 días, a las 3 de la tarde, Pienso Después Hablo, por AM 1220 Ecomedios. Chau, sean felices, que seguro lo van a hacer. Chau. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.